Está con nosotros hoy aquí en el estudio Vanessa Rubio, senadora de la República. ¿Qué Vanessa. tal, Jesús Martín? Encantada de estar contigo. Y felicidades por estas nuevas instalaciones del Heraldo TV. Muchas gracias, Vanessa. Pues muy ocupados en el Senado de la República, hasta con un periodo extraordinario de sesiones con Correcto. 8 supertemas. ¿Cómo van? Vamos bien. Yo creo que hemos sacado gran parte de la agenda legislativa que nos hemos propuesto, tanto por la parte del grupo mayoritario Morena y nosotros siendo un contrapeso en muchos de los temas que se han planteado, en otros hemos ido acompañando y yo creo que haciendo muchas mejoras también, como fue el caso de la Guardia Nacional. Ahorita lo que comentabas de la reforma educativa, creo que sí, en efecto, gran parte de la reforma previa se preserva. Sí. Hubieron cambios muy significativos. Yo decía que hay 3 reformas. Estaba la reforma anterior, la reforma que presentó esta administración y la reforma que aprobamos, que es una reforma completamente distinta a la original, pero que sí, yo creo que todavía trae muchas cosas que a mí en lo personal no acabaron de complacer. En un principio se hablaba que la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa era uno de los grandes retrocesos, pero finalmente va a haber una evaluación, aunque ya no punitiva, pero finalmente se busca evaluar a los maestros. ¿Cómo quedó finalmente ese punto? A mí sí presenta para mí un tema, porque creo que al final del día tiene que ver con algo más estructural, desde mi perspectiva, que es la relación entre el gobierno y los órganos autónomos no puede ser que y a mí eso me parece un presente que no es bueno para la democracia, para los pesos y contrapesos en este país. Tenemos institutos autónomos como lo era el INE, pero también como lo es el INEGI, pero también como lo es la CRE, también como es Banco de México, y a mí en lo personal no me gusta este precedente para la democracia, pesos y contrapesos. Bueno, pues será de los puntos que habrá que ver cómo funcionan en el tiempo, ¿no? Correcto. Reforma laboral. A mí en lo personal me sorprendió que una vez que el Congreso de los Estados Unidos dice no podemos avanzar si México no tiene una reforma laboral, y de repente ya estaba, ¿no? Ya estaba en proceso, ya estaba aprobándose, se dice que es completamente histórica, pero no sé hasta qué punto, Vanessa, estará, digamos, en la línea de lo que estaba pensando el Congreso de los Estados Unidos para avanzar en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo ven ese reto con la reforma aprobada? Yo creo que hay que verlo como 2 temas separados. México quería hacer una reforma laboral, por una parte, y luego en la negociación del TEMEC, del tratado con Estados Unidos y Canadá, hubo un acuerdo de que México reformaría sobre todo la parte de libertad sindical. Y entonces eso quedó planteado. Ahora los trabajadores van a poder decidir formar parte o no de un sindicato, dar una cuota sindical o no darla, y eso creo que va a ser algo beneficioso para el país. Ahora, todavía falta ver cómo todo. Dicen, el diablo está en los detalles, la instrumentación creo que va a ser muy importante. En Estados Unidos era la situación salarial en México. Poder pactarnos, si no se corría el riesgo de que se cayera en dumping comercial, ¿no? Que se trajeran las empresas para pagar menos salario a los trabajadores mexicanos. Finalmente el tema del salario, ¿cómo quedó? Se hizo un gran avance en este cambio de gobierno, pero ¿cómo va a quedar finalmente? Se hizo un avance sobre todo en la parte del sector automotriz, pero yo lo que te diría es, los salarios no se pueden incrementar por decreto. No, los salarios se pueden incrementar por competitividad, por productividad, y es cuando entonces es sano. Lo que necesitamos es ser más competitivos, más productivos en México para pagar mejores salarios y en ese momento reducir las diferencias que hay con los salarios que se pagan en Estados Unidos y Canadá. Y otro de los temas que ahorita estabas diciendo que no puedo no hacer el comentario por ser materia de lo que yo he hecho toda mi vida, pues es justamente lo que hablabas de la situación económica del país, ¿no? Hoy se anunciaba este fondo revolvente por parte de 3 bancos que se lo dan a Pemex. No es la primera vez, ¿eh? Ahorita existe un fondo revolvente de 6,500 millones de dólares, es decir, se está renovando, se está subiendo un poco el monto a 8,000, pero como tú decías, y me parece lo más atinado, el orden de magnitud es muy relevante. Sí. La deuda de Pemex hoy por hoy asciende a 106,000 millones de dólares. Este fondo revolvente es de 8,000 millones de dólares. Entonces, hay un tema mucho más estructural, mucho más de fondo, mucho más de peso en Pemex, que afecta a las finanzas públicas del país. Otra cosa que creo que pasó un poco desapercibido en la noticia de hoy es que le van a dar un alivio fiscal a Pemex por 30,000 millones de pesos. Ya nos contaba la Secretaría de Hacienda en el documento de precriterios que hay un faltante fiscal de 121,000 millones de pesos. O sea, hay un boquete fiscal de 121,000 millones de pesos y ahora le vamos a sumar estos 30,000 millones de pesos.
y le vamos a sumar la refinería y le vamos a sumar no sé qué cuánta cosa. Entonces, el tema que a mí me preocupa es que se van sumando gastos, la Secretaría de Hacienda seguramente está muy presionada y el tema es cómo vamos a mantener la estabilidad de nuestras finanzas públicas, nuestra deuda, nuestro déficit, nuestro saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, teniendo un sistema financiero estable, un sistema fiscal sólido que nos permita cerrar el año de manera adecuada. Entonces, ese va a ser el gran reto para la Secretaría de Hacienda. A ver, aquí yo pienso, y tratando de hacer pues ya algo imposible, ¿no? Pero ¿cómo lo hubiera hecho José Antonio Meade? ¿Cómo hubiera resuelto este problema de la viabilidad financiera de Pemex? Yendo este tipo de fondos revolventes o utilizando otro tipo de estrategias, ¿cómo se hubiese hecho desde el Revolucionario Institucional? Mira, te lo digo muy claro, nos tocó hacerlo. Cuando yo fui subsecretaria de Hacienda, yo llegué día 1 y me dijeron las calificadoras, te van a bajar la calificación al día siguiente, porque Pemex no ha presentado un plan robusto de inversión hacia adelante. Hicimos el plan traía los farm outs, traía las rondas, traía inversión del sector privado en lo que nosotros somos menos eficientes, traía inversión del sector público en donde somos más eficientes y ese plan de negocios se fue a presentar a Nueva York varias veces, lo fuimos a presentar a Canadá, lo fuimos a presentar a Europa, lo fuimos a presentar a Asia y convencimos a los mercados de que había un plan viable para Pemex, que sin duda se encuentra en una situación muy difícil. Pero lo que ahorita ha hecho falta, y por eso le bajaron la calificación 2 puntos a Pemex. Y ya nos dejaron en el punto arribitita apenas de inversión. Y aquí el punto es, no hay un plan coherente, integral, que haya convencido a los mercados. Han habido pequeñas lucecitas, pero reitero, hay que ver la magnitud del problema y es un problema que no solo afecta a las finanzas públicas de la principal empresa del país, sino a las finanzas públicas del país. Esperamos que esto en el corto plazo no contamine a la deuda soberana del país, porque ya hoy estamos pagando mucho más por la deuda de Pemex, nada más por esa baja de calificación. ¿Es viable Pemex en el corto y mediano plazo? Aún con todo este escenario que nos ha presentado Vanessa Rubio. Pemex es viable si se recupera el rumbo y si se toman las medidas correctas. Si se pretende financiar una refinería que ya 4 privados te dijeron no es viable a ese costo, a ese tiempo, si encima le estamos liberando de carga fiscal y estamos haciendo pequeños arreglitos, yo creo que no hay todavía un plan integral que permita a los mercados, que permita a la banca de inversión estar tranquilo con Pemex. Tú hoy le preguntas a cualquier inversionista y la principal preocupación sobre el futuro económico de México, sobre las finanzas públicas de nuestro país, es cómo vamos a resolver Pemex. Digamos que ese es el principal problema que tiene la actual administración, resolver Pemex para generar esta confianza. Doméstico sí, confianza internacional, pues va a seguir siendo estas decisiones que se toman contra los mercados. El tema del aeropuerto, el tema de la refinería, y si nosotros no generamos certidumbre jurídica para la inversión, pues la inversión se va a otro lado. Sí, por supuesto. Hay que seguir platicando sobre el tema financiero porque sí es apasionante sin duda. Del Senado de la República, ¿qué otra cosa queda, digamos, urgente para comentar con el público? Bueno, estos días vamos a estar pasando, discutiendo y seguramente aprobando 4 leyes que tienen que ver con la instrumentación de la Guardia Nacional. También una iniciativa en materia de equidad y género. Muy bien. Y también vamos a tener otro tipo de iniciativas relacionadas con temas financieros, algunos con temas ya más de aterrizar las reformas constitucionales que hemos hecho, pero básicamente esa es la agenda central de esta semana del extraordinario que tenemos martes y jueves. Muy bien, va a haber un segundo periodo, ¿verdad? Parece que se está pensando, todo ¿no? parece indicar que hay más temas y bueno, pues siempre dispuestos a chambear y desde luego a tratar de construir, eso es lo que creo que nos hace falta construir en México, dividirnos menos y decir a dónde queremos llegar y cómo lo podemos hacer juntos. Pues senadora, ya sea que venga aquí al estudio o nos echamos un telefonazo y seguimos platicando sobre los temas. Claro que sí, muy agradecida. Vanessa Rubio, muchas gracias. Encantada. Vanessa Rubio, senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional.